Mapa conceptual de la filosofía existencialista de Heidegger. Hay que considerar primero el método fenomenológico, además la intencionalidad de la conciencia, que ya presupone la pregunta por el ser, y la ontología en su famoso libro Ser y Tiempo, su obra más importante, aunque escribió numerosas obras filosóficas de altísimo nivel. Y a partir de la pregunta por el ser hay que pensar en la existencia humana. Puede haber una existencia inauténtica que supone la despersonalización o arrojamiento al mundo y caída, y la instrumentalización y palabrería. Y puede haber también una existencia auténtica que es todo lo contrario. También se puede pensar en el ser ahí, que es el Dasein, según Heidegger, que supone la finitud, la posibilidad y la autodeterminación. Y también hay que considerar que el Dasein es el ser para la muerte, el ser en el mundo y el ser en el tiempo. Eso produce angustia y en realidad la existencia auténtica supone la preocupación por el ser, el cuidado, el hombre como pastor del ser y el lenguaje como casa del ser. El Dasein en la filosofía existencialista de Heidegger y considerando la intencionalidad de la conciencia y también el método fenomenológico, se puede pensar en la pregunta por el ser, y eso representa la existencia humana. El ser ahí es el Dasein, que supone finitud, posibilidad y autodeterminación, y el Dasein también presupone el ser para la muerte, el ser en el mundo y el ser en el tiempo, lo que produce pues, un cierto nivel de angustia. El Dasein, por otra parte, no crea la realidad, como defiende el subjetivismo, pero sí es cierto que la realidad se manifiesta a través de la apertura del hombre al mundo. El hombre comprende las cosas de una manera temporal a través de sus manifestaciones concretas en la historia. Esta temporalidad la expresa Heidegger diciendo que el hombre es el pastor del ser, el que en realidad custodia la verdad. Y la historia de la filosofía ha representado las diferentes maneras de entender la realidad en cada época. Por eso es necesario hacer una deconstrucción de esa historia mediante un análisis del lenguaje. Además, la verdad y el lenguaje pueden ser entendidos como casa del ser. Vigencia del pensamiento de Heidegger. No es un pensador popular en el sentido que puede decirse de otros filósofos que han impregnado nuestra cultura, como es el caso de Marx, Nietzsche o Freud. Esto se debe sobre todo a la dificultad de su lenguaje, que reduce su filosofía más bien al ámbito académico. Sin embargo, la filosofía actual no puede entenderse sin tener presente la influencia de Heidegger. Su polémica relación con el nazismo ha quedado al margen de su obra, que ha sido entendida como un llamamiento a la reflexión del individuo sobre sí mismo en una época de crisis. El prestigio de Heidegger como autoridad intelectual no dejó de crecer tras la Segunda Guerra Mundial. Además de los autores existencialistas, podemos decir que se nutren de su filosofía corrientes como la fenomenología contemporánea, y su pensamiento constituye el punto de partida adoptado por Gadamer para desarrollar su proyecto hermenéutico. Ha influido también sobre autores de la Escuela de Frankfurt y la denominada filosofía posmoderna, con autores como Derrida, Lyotard o Bátimo, tiene muy presente el pensamiento de Heidegger, sin duda. Mapa conceptual de Wittgenstein. Realmente, en su Tractatus Lógico-Filosóficos, que escribió durante la Primera Guerra Mundial, establece Wittgenstein la teoría pictórica del significado. Una proposición es como un cuadro o representación de la realidad. Y también habla del significado de una proposición que reside en la forma lógica. La forma lógica es la relación entre elementos que puede darse en la realidad y ser reproducida por el lenguaje. Además, señala que la verdad de una proposición reside en sus correspondencias con los hechos, porque el hecho es uno de los posibles estados de cosas que se ha dado en la realidad. También diferencia entre decir y mostrar. Lo que se dice es aquella oración que cumple la función de representar una realidad. En cambio, lo que se muestra no es un objeto real, pero es lo que permite al lenguaje referirse a objetos reales y tener un significado. Lo que se muestra en el lenguaje no se puede decir. Esto es un aspecto místico. En cuanto a las investigaciones filosóficas, que es la segunda etapa del pensamiento de Wittgenstein, el significado de un término o una oración equivale a su uso. También habla de los juegos del lenguaje. Juegos del lenguaje. En la filosofía analítica de Wittgenstein pues está establecido el significado de los juegos del lenguaje, ya que para él el lenguaje puede describirse como un juego. En definitiva, el lenguaje, desde la perspectiva de Wittgenstein, es una actividad creativa regida por unas reglas concretas que hay que respetar, y existen muchos juegos de lenguaje con reglas diferentes. En este sentido, el lenguaje está relacionado con las formas de vida, la cultura, los hábitos y las tradiciones influyen, por tanto, y establecen diferentes formas de vivir y sus consiguientes juegos de lenguaje. Por tanto, el lenguaje no puede tener un único uso, ni hay una función principal y privilegiada por encima del resto. De hecho, la filosofía tradicional ha incurrido en el error de pretender situarse fuera de cualquier juego de lenguaje.
En cambio, para Wittgenstein la filosofía tiene que ser como una forma de terapia para evitar los malentendidos y la ambigüedad en el lenguaje, que es algo muy común, como se sabe, en el lenguaje natural frente al lenguaje científico. Teoría crítica. Realmente el nombre que designa la teoría elaborada por la Escuela de Frankfurt es el de teoría crítica y se caracteriza por la aspiración a transformar la sociedad, no solamente a describirla, porque los filósofos de esta escuela de Frankfurt, como por ejemplo Theodor Adorno y Max Horkheimer y otros, pues consideraban que realmente es necesario, pues a través de la crítica de la razón instrumental, buscar los medios para dominar y someter la naturaleza, pero al final el ser humano acaba siendo sometido, por lo tanto, esta razón instrumental no es válida, no está justificada. También estos filósofos hablaban de la razón objetiva, que es una racionalidad global que pretende resituar al ser humano en el centro de la visión del mundo. En definitiva, es la noción de racionalidad que ha defendido la tradición filosófica desde sus orígenes.